Vivimos en una sociedad que experimenta continuamente los dolores que produce el pecado. Por un lado, encontramos un feminismo que trata de vociferar los dolores por el liderazgo abusivo, por un liderazgo agresivo que lastimó a muchas mujeres. Eso es una realidad en este mundo caído. Pero el resultado de eso no ha sido lo que muchas mujeres esperaban. Muchas mujeres que han creído en el feminismo pusieron su esperanza en que este movimiento traería en verdad sosiego, paz, gozo, plenitud. Pero a pesar de vociferar los dolores, el dolor aún sigue y las circunstancias no han cambiado en muchos casos. Por otro lado, encontramos a hombres que también han sido maltratados por un feminismo que no le basta expresar los abusos, sino que busca la preeminencia sobre el liderazgo varonil. Ahora las víctimas se han convertido en victimarios. Todo esto ha distorsionado la imagen de Dios en la creación. Y es que esto lo podemos rastrear no solamente al 1960, sino que podemos rastrear este movimiento desde Génesis 3, el inicio de la historia. Desde Génesis 3 nosotros encontramos la lucha entre el hombre y la mujer a raíz del pecado. Pero allí mismo, en Génesis 3, también en el momento de la caída, inmediatamente nosotros encontramos la promesa de la redención, aún en medio del mundo caído y del dolor que produjo el pecado. Sí. Desde Génesis 3, después de la caída, hay una promesa de redención para el hombre y la mujer. Y Pablo está escribiendo a una iglesia que está sumergida también en una cultura donde se está peleando por el poder entre el hombre y la mujer, entre el hombre y mujer, mujer y hombre. Y Pablo les muestra a estos creyentes precisamente que ellos no tienen que estar con una perspectiva de lucha de poder, sino que tienen que ir al inicio y ver que Dios desde el principio diseñó algo, pero que el hombre lo destruyó o intentó distorsionarlo por el pecado, pero en Cristo hay redención para que ese diseño tome el tono de la redención. Tome el tono de la redención. Y es mucho mejor que Génesis 1 y 2. Es mucho mejor que Génesis 1 y 2. Y porque Cristo redimió el diseño de la mujer. Cristo redimió el diseño de la mujer en una cultura caída, en una cultura donde se ha estropeado el diseño y Cristo vino a redimir ese diseño. Cada mujer debe gozarse en el diseño para la gloria de su Señor. No, realmente el diseño bíblico no es opresivo. El diseño bíblico es de libertad y de gozo y plenitud. No es opresión, es libertad. Lo que ofrece el diseño de Dios para la mujer no es opresivo, es liberador. Y Pablo va a instruir a la mujer, a estas mujeres que han sido redimidas. Y específicamente nosotros encontramos que Pablo tiene la intención de mostrarle a la mujer su diseño en un contexto específico. Pablo no solamente tiene en su cabeza la intención de mostrarle a la mujer cómo debe ser en todo lugar donde está, sino que Pablo en estas instrucciones le está dando indicaciones a las mujeres y a los hombres y a los pastores en un contexto eclesiástico, pero que ese principio también afecta en muchas áreas de nuestra vida.
Pero Pablo entonces instruye a estas mujeres que están aquí en la iglesia de Éfeso y les va a mostrar cómo deben vivir con esta perspectiva de el diseño redimido. Y cómo tienen que confiar en Cristo y dedicar su vida para vivir una vida que glorifique el nombre de su Redentor. La intención de Pablo es recordarle a las mujeres que el Dios eterno las diseñó con un propósito hermoso. Dios diseñó a la mujer con un propósito hermoso. El mundo en el que ellas se han desarrollado y han crecido es un mundo bastante hostil a ese diseño, porque en el contexto del mundo de los hermanos de Éfeso hay una diosa, no hay un dios, hay una diosa. La diosa Diana, que viene de la mitología griega, desde la mitología griega con Artemisa, era el centro religioso de Éfeso. Y la diosa Diana era extravagante, era bella desde una perspectiva humana y carnal. Y ella era la diosa, la que determinaba los asuntos de la comunidad y de la cultura de Éfeso. Entre los romanos y entre los griegos se hizo esta mezcolancia de esta diosa Artemisa y la diosa Diana, pero cuando vemos esta diosa, de hecho, cuando tú vas a leer Hechos 18, tú te vas a dar cuenta que por lo menos en 5 ocasiones aparece una referencia directa a la diosa Diana. Porque entonces la diosa Diana era el rector de la cultura en Éfeso. Esta deidad tenía la función de mostrar directrices y establecer directrices. De hecho, en las estatuas sobrevivientes de Artemisa y de Diana, ahí esa Artemisa efesia muestra una mujer grande, voluptuosa, vestidas con telas vistosas, con grandes tocados. A veces esas estatuas que no son iguales todas, pero representan a esa diosa, su cuerpo tenía grandes partes de su cuerpo como muros, con la intención de mostrar que la diosa Diana era grande e imponía sobre los demás. Y en esa cultura crecen las hermanas que están creyendo en Cristo como su Redentor. Así que en este contexto vemos que Pablo le va a decir a los hermanos y a las hermanas que Cristo redimió su diseño. Y en la mente de ellas el diseño de la mujer está establecido por la diosa Diana. Pero ahora aparece el Evangelio y dice, no, ese no es el diseño real. Cristo vino a redimir el diseño y tú tienes que conocer ese diseño y gozarte en ese diseño para que glorifiques a tu Redentor. Y porque el diseño de la mujer ha sido redimido, ese diseño ha sido redimido, cada mujer debe vestirse con ropajes de piedad y no como la diosa Diana de aquel entonces. Y ese es el primer punto. Y en los versículos 9 al 10, el apóstol Pablo les va a mostrar entonces a estas mujeres que la diosa Diana no era el parámetro y la cultura no era el parámetro para vivir la vida piadosa que glorifique el nombre de Dios, sino que hay un parámetro diferente, hay una vida de piedad que ellas deben de considerar. Creo que la gran mayoría de nosotros, cuando vamos al versículo 9 y 10, nos enfocamos mucho en la primera parte del verso 9.
Las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y creo que es bueno considerar esto, pero el propósito de Pablo no es establecer la forma de vestir externamente de una mujer, sino que va más allá que eso, va más a la profundidad. De hecho, en el versículo 10 nos dice, ¿hacia dónde va Pablo? Sino con buenas obras, como corresponde a ¿quiénes? A mujeres que profesan piedad. Así que no es solamente el tipo de vestido que va a usar la mujer lo que quiere mostrar Pablo, sino hay algo más. Lo que Pablo está mostrando es que las mujeres que en verdad abrazan su diseño y ven que el diseño ha sido redimido, se visten con ropajes de piedad. Ahora, interesante que el versículo 9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen. Y sé que asimismo nos conecta con el versículo anterior, versículo 8, que habla de los hombres, de la función varonil, del liderazgo espiritual de los varones. Estamos diciendo entonces que Pablo está dando instrucciones de cómo el hombre debe comportarse. El varón debe ser un líder espiritual. Versículo 9, ahora las mujeres cómo deben de comportarse. Y comienza Pablo diciendo, las mujeres, ¿qué? ¿Cuál es el mandato? Que se atavíen. Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, manda a las mujeres ¿a qué? Ataviarse, arreglarse. La palabra que utiliza Pablo es una palabra que para algunos va a ser común, que porque viene del original griego, kosemín. Y esta palabra tiene un sinónimo en nuestros días que es cosmético. Las mujeres deben ataviarse, deben adornarse, deben arreglarse, deben vestirse. Por favor, nota que da por sentado que la mujer debe arreglarse. De hecho, Pablo va a utilizar la misma palabra en Tito capítulo 2, versículo 10, que las mujeres adornen, y es la misma palabra, adornen la doctrina. En primera de Pedro capítulo 3, Pedro va a hablar de lo mismo y dice así en el versículo 5, porque así también las mujeres se adornaban, se arreglaban, pero me llamó la atención que es la misma palabra que Juan utiliza en Apocalipsis capítulo 21, versículo 19. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados. Eso no quiere, entonces Pablo está enseñando a las mujeres que deben de arreglarse. Muchas veces nosotros hemos ido a ese pasaje diciendo, no, las mujeres no deben de arreglarse pero Pablo está dando por sentado que cada mujer debe arreglarse. Pero Pablo va a desafiar el pensamiento de esas hermanas para mostrarles que la razón del arreglo no es su belleza física. Ellas deben arreglarse, pero no para exponer su belleza física, sino que la razón de su arreglo, de su trabajo cosmético, es reflejar la piedad. Y eso me hace hacer una pregunta. ¿Hacia dónde apunta tu cosmético? Y cuando me refiero a cosmético no estoy hablando solamente del maquillaje o del labial. ¿Hacia dónde apunta tu arreglo? ¿Hacia quién llama la atención tu vestimenta? Y Pablo está intentando hacerle ver a estas hermanas, en la cultura de Éfeso y en la cultura de toda la historia de la mujer, su intención va a ser llamar la atención hacia quién. No es cultural de Éfeso ni cultural del siglo XXI. Esa es la tendencia desde
Génesis 3. Arréglate, porque eso es parte del diseño de Dios para ti, que tú te arregles. Pero ¿cuál es el propósito de arreglarte? Mostrar la piedad. Y por eso, en el versículo 9, encontramos esa descripción. Las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, con peinados, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Vamos a competir con la lluvia. A ver quién se escucha más fuerte. Vístanse entonces, porque su vestimenta, su arreglo tiene que reflejar la piedad. Vístanse con ropa decorosa. Vístanse con pudor y modestia. Y esta primera parte del verso 9, esa primera frase de vístanse con ropa decorosa, es una frase que puede incluso traducirse algo así como: las mujeres se decoren con decoro. Arréglense con decoro, decórense, embellezcanse, arréglense con decoro. No te arregles, arréglate con decoro. Entonces lo que está desafiando Pablo es la motivación de las hermanas. Su intención no es enlistar y excluir un tipo de vestimenta, un corte. No, lo que está retando Pablo a las mujeres creyentes es evaluar su forma de vestir desde su motivación. Y de hecho, pareciera ser que Pablo dice: no te vistas de mal gusto. O sea, aprende a vestirte con decoro. Cuida que tus motivaciones no sean carnales y sensuales. Y la siguiente palabra, que es modestia, se atavíen con decoro, con pudor y modestia. Esta palabra en el original, y lo voy a decir porque sé que muchas mujeres de aquí han escuchado esta palabra, es la palabra que tiene que ver con pureza mental, con sofrón. ¿Recuerdan? Sofrón. Con tranquilidad, con prudencia, con una mentalidad en paz. No en la revolución del feminismo del siglo I o del siglo XXI. No el del desenfreno de una moda que no puedo interpretar correctamente, y no estoy hablando en contra de la moda, pero muchas veces simplemente lo primero que sale es lo primero que adoptamos. La moda no es mala en sí misma, sino piensa si eso puede producir en ti y va a reflejar modestia. Si es de moda, está bien, pero piensa, pureza mental. Al vestirte para ir a la iglesia, Pablo le está diciendo a las mujeres: deben poner en práctica ese sentido común espiritual. Debes vestirte con un atavío sensato cuando vas a la congregación. Ahora, quisiera citar aquí a William Hendrickson, que es un comentarista que me llamó mucho la atención lo que él dice, y no sé si lo tienen por ahí lo tienen. No deben de tratar de exhibirse para causar furor, usando ropa llamativa como para que las demás sientan envidia de ellas. Deberían adornarse sin duda. No tienen que resistirse a la moda, salvo que una moda específica sea inmoral o indecente. No deben de tener un aspecto pasado de moda o estrafalario o excéntrico. Deben recordar siempre que a veces el corazón orgulloso, no sé si pueden leerlo ahí, se esconde tras una máscara de pretendida modestia. Eso también es
Hay que evitar cuidadosamente los extremos. Y por eso no estamos hablando de cuál es el corte que es aceptado dentro de la iglesia. Estamos hablando de una motivación. Porque tú podrías venir sin ninguna gota de maquillaje y con un vestido que tiene cola porque arrastra de tan largo, y con una sábana que cubre hasta tus ojos, y estás produciendo lo mismo que una mujer que viene con una ropa menos decorosa. Estás produciendo lo mismo. ¿Hacia quién estás llamando la atención? Hacia la piedad de la hermana que viene con esa ropa tan piadosa. Es tanto pecado. Por eso Pablo lo que está haciendo es llevar a estas mujeres a pensar en sus motivaciones. Porque lamentablemente también existe la motivación de la competencia. Y en nuestra cultura cristiana no es algo que estamos exentos, de lo que estamos exentos, sino que es parte también. Así que Pablo realmente está desafiando a estas mujeres a pensar en sus motivaciones. Ellas deben anhelar maquillarse con la belleza, pero con la belleza de la piedad. Y Pablo quiere enseñarles que su enfoque de estas mujeres no debe estar en el corte, o en qué tantas joyas, o en qué tan larga está la falda. No, invierte tu tiempo en vestirte de piedad, con buenas obras, que esas buenas obras embellecen el alma. Y mira el versículo 10. Sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. ¿Dónde se encuentra la verdadera belleza? Otra vez, no de acuerdo a lo que la cultura, las revistas como Cosmopolitan, Vogue, no lo que ellos dicen. Desde un diseño redimido, ¿dónde se encuentra la verdadera belleza? No es en el peinado, no es en el corte. Las mujeres que pasan horas maquillándose y gastan pequeñas fortunas en la estética, en joyas, en cremas, en perfumes, y no han comprendido el asunto de la verdadera belleza, podrían vestirse con todo eso e invertir en todo eso sin tener una pizca de belleza. No estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que eso no es el diseño redimido de la belleza. No, la belleza no está allí únicamente. Sí, es bueno que te arregles, pero no creas que por mucho que te arregles eres más bella delante del diseño de tu Creador, de tu Redentor. La verdadera belleza es mucho más que eso. La verdadera belleza es la que emana de un corazón que refleja la piedad. Y quiero decirte que Pablo va a hablar de la piedad en toda esta carta, y durante sus 2 cartas a Timoteo va a utilizar 15 ocasiones la palabra la palabra piedad. ¿Y sabes cuántas veces utiliza esa palabra en su primer carta a Timoteo? 9. Porque la intención de Pablo es mostrarle a la iglesia de Éfeso que de lo que se trata la vida es de la piedad, no de la superficie, sino de la piedad, no de la religiosidad, sino de la piedad. Así que Dios nos ha dejado en este mundo caído que duele,
que sufre para que nosotros podamos manifestar la piedad y las mujeres puedan manifestar la piedad y los hombres puedan manifestar la piedad. ¿Y qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? La piedad es la conciencia de saber que hay un Dios, que conoce mis intenciones, que cuando estoy frente al espejo y me estoy maquillando, estoy pensando que este maquillaje va a servir para reflejar piedad, porque agrada a mi esposo, porque se goza mi esposo con la forma en que yo me visto. No solamente se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que yo soy en Cristo. Soy una mujer redimida para gozarme en mi matrimonio. De eso es la piedad. Y muchos reformadores concentraron ese concepto de la piedad en una expresión que se llama coram Deo. ¿Qué es coram Deo? ¿Qué es vivir coram Deo? Es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Vivir coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Y la mujer que se viste de piedad es aquella mujer que entiende que está todo el tiempo coram Deo, está frente a Dios y que conoce las intenciones de su corazón. Mire cómo lo dice un comentarista llamado David Burt. Es más hermosa una mujer poco agraciada, pero que tiene la chispa de Cristo en los ojos, la ternura de Cristo en su mirada, la humildad de Cristo en su actitud y el gozo de su salvación en su sonrisa, que la mujer bellísima según los cánones del mundo, pero que tiene soberbia, egocentrismo en su mirada y su porte. La belleza de la piedad es la belleza que cada una de mis hermanas han sido llamadas a vestir, y por la obra de Cristo son libres para vivir de esa forma, ya no bajo los cánones de este mundo que te dice que si no tienes tal cuerpo, si no tienes tales medidas, tú no eres bella, que si no tienes tal nariz, tú no eres bella, que si no tienes tal cintura, tú no eres bella. Eso no es belleza frente a los ojos de tu Redentor. Frente a los ojos de tu Redentor, la belleza se trata de piedad, de vivir cada día coram Deo, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Así que la verdadera belleza es la que sale de dentro de un corazón redimido, que cada día ve y pone sus ojos en Cristo y dice: mi Cristo hermoso, ¿cómo no asombrarme de su redención? ¿Cómo no asombrarme de su gracia sobre mí? ¿Cómo no asombrarme de que me rescató de esa vana manera de vivir y ahora soy libre de la opresión del mundo? Soy libre. Y por eso Pedro, en un pasaje paralelo, en el capítulo 3, versículo 3 al 4 de su primer carta, le dice: vuestro atavío no sea el exterior, de trenzados de cabello, de atavíos de oro o de uso de vestidos lujosos, sino el hombre oculto del corazón, en el incorruptible, la forma en que lo dice Pedro, en lo incorruptible de un espíritu afable, apacible, el cual es muy precioso delante de Dios. Así que lo que cuenta es la belleza desde el criterio divino, desde el ojo de la redención. Y la mujer debe mostrarse hermosa, no frente a la galería de las revistas,
sino que debe vestirse hermosa porque, ¿sabe? Su belleza de piedad ha sido comprada por su Señor y su Salvador. Porque ¿recuerdas qué es lo que Cristo está haciendo por su iglesia según Efesios capítulo 5, versículo 27? La está preparando, la está embelleciendo cada día para presentársela a sí mismo una iglesia santa y gloriosa. Así que déjame llegar a una aplicación. Hermana, cuando tú te estés vistiendo, no te olvides que tu belleza ya ha sido comprada por Cristo. Ya ha sido comprada por Cristo. Pero que ahora te arreglas para mostrar a los demás la belleza de Cristo. La belleza de Cristo. Esa es tu responsabilidad, mostrar la belleza de Cristo. Desde tu feminidad. Con ese arreglo que tú tienes, arréglate para reflejar la belleza de Cristo. Porque Cristo te ha comprado para que refleje su belleza y pronto Él viene, pronto Él viene. Y quiere verte bella. Y sí, tiene que ver también con tu apariencia, como lo hemos visto. Arréglate para reflejar la belleza de Cristo. Pero lo que Dios está enseñando, mi hermana, entonces es que consideres una mente renovada por la palabra. Cuando te estés vistiendo. Y quiero pedirte que pienses, ¿te genera insatisfacción tu arreglo? Porque si te está generando insatisfacción, puede ser que no te estés arreglando para la gloria de tu Redentor. Si cada día que te arregles te dices, ¡ay! Mira la cara que tengo. Mira el tamaño que tengo. Si cada vez que te arreglas te genera insatisfacción, te pido que consideres si en verdad te estás arreglando para la gloria de tu Redentor. Y quiero también decir algo en forma de aplicación. Los parámetros para medir si es modesto o no, no es si los hombres ven o no ven tu cuerpo. No, ese no es el parámetro. El parámetro para medir si estás vistiéndote con la piedad es algo mucho más profundo. El parámetro no es la mirada de los hombres, el parámetro es la mirada de tu Señor que conoce la intención de tu corazón. Ese es el parámetro. Así que aprende a evaluar tus motivaciones. No dejes que el susurro de tu corazón junto a la melodía diabólica del feminismo te engañe, haciéndote creer que tú eres libre para vestirte como quieres, porque la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo me vestía. Eso es mentira diabólica. Es tu responsabilidad como mujer vestirte para la gloria de tu Señor. Tú eres libre. Sí, eres libre por la obra de Cristo. Tú eres libre para no dejar que los parámetros inmorales de este mundo te esclavicen. Tú eres libre para reflejar la verdadera belleza de la piedad. Eres libre para vivir coram Deo, vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Libre. Entonces Pablo les muestra hasta aquí cuál debe ser su conducta dentro del contexto de la iglesia. Y también los principios para evaluar su forma de vestir aún fuera de su hogar. Pero sigue la enseñanza y Pablo ahora les va a mostrar que esta conducta es el resultado de un aprendizaje constante del carácter de su Redentor. Y llegamos al segundo punto, versículos del 11 al 15. Porque el diseño de la mujer ha sido redimido, tú debes crecer en el conocimiento de tu Redentor.
Porque comienza ahora el versículo 11 diciendo, la mujer que son dos verbos que son imperativos. Lo que encontramos en el versículo 9, asimismo la mujer es que se atavíen. El mandato es ataviarse y viene el cómo debe de ataviarse. Ahora en el versículo 11 encontramos otro verbo que es imperativo. ¿Cuál es el verbo? La mujer aprenda. La mujer aprenda. Entonces el mandato de Dios para las mujeres de Éfeso es que esas mujeres tienen que aprender. Aprender. Cada mujer redimida por la obra de Cristo debe aprender, debe crecer en el conocimiento de su Señor. Sí, es cierto que a lo largo de los años muchas veces se ha hecho menor a la mujer en muchos momentos, haciéndonos creer que la mujer no debería estudiar, que la mujer no debería tener un valor en una votación. Y eso va en contra del principio bíblico, porque Dios nunca ha establecido eso. Pero muchos han dicho que la iglesia y la Biblia es un patriarcado que intenta imponer y suprimir el valor de la mujer. No, la Escritura lo que hace es precisamente darle el valor que merece la mujer. Y aquí Pablo le dice, las mujeres deben aprender, crecer en su conocimiento. Así que es necesario señalar que esa responsabilidad es de la mujer, pero también de todo varón. Y eso nos pone entonces en una situación donde todos tenemos que crecer en el conocimiento. Pero específicamente entonces Pablo va a decir, la mujer tiene que aprender. Pero nos va a decir el cómo. Y ese es el inciso A. Ella debe crecer en el conocimiento siendo pastoreada. Y va a continuar diciendo, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Silencio. Y sé que inmediatamente esa expresión o esa palabra podría chocar y decir, bueno, ¿cómo interpreto eso? ¿Tengo que poner un cierre y una cinta en mi boca para nunca hablar? No. No es eso lo que quiere transmitir, o sea, esa interpretación no es la que quiere transmitir el apóstol Pablo. Más bien es, aprenda calladamente, tranquilamente. De hecho, esta misma palabra la utiliza Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, donde dice, trabajando tranquilamente. Tiene que ver con una actitud, no con una acción solamente. Nos damos cuenta entonces que el mandato no tiene que ver con la emisión del sonido, sino con la actitud. Debe ser en calma. Este aprendizaje debe ser en silencio. Entonces, silencio no significa que no puedo emitir un sonido, sino que lo tengo que hacer en calma. Porque de hecho, en otro contexto, en Hechos, nosotros vemos que había mujeres que oraban dentro de la vida eclesiástica. Hay mujeres que pueden leer la Escritura, hay mujeres que pueden dar una petición de oración. Entonces no se trata de que nunca la mujer puede hablar dentro del contexto eclesiástico del culto comunitario, sino que lo hace en calma, en calma. Y en eso es que vemos que Pablo va a expresar un mandato negativo. La mujer aprende en silencio con toda sujeción porque, y aquí nos va a decir un por qué, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. La mujer debe estar aprendiendo con una actitud de calma y sosiego, porque la naturaleza desde Génesis 3 es querer estar por encima del varón. La mujer no debe mandar sobre el hombre, no porque sea incompetente para hacerlo,
voy a decirlo nuevamente, la mujer no debe tener señorío sobre el hombre, no porque sea incompetente para hacerlo, ni porque le falten dones o habilidad, no. Y Pablo va a decir, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, y nuevamente utiliza la misma palabra que utilizó en el versículo 11, y nos va a decir el por qué, y ese es el punto número 2, el inciso número B. ¿Por qué debe ser así? Ok, no es por falta de capacidad, no es por falta de dones. ¿Por qué entonces una mujer no podría tener autoridad sobre los varones en una comunidad eclesiástica? Y quiero ser enfático en esto, porque para muchos, incluso comentaristas, leía un comentario de William Barclay, y William Barclay dice que precisamente este pasaje tiene que interpretarse en su contexto, y muy probablemente este pasaje no tiene nada que ver con nuestra época, sino solamente para aquella época. Pero Pablo no está poniendo estos límites por encontrarse en una sociedad machista. Hermanos, Pablo no está poniendo estos límites por encontrarse en una sociedad machista, sino porque tiene la plena convicción de que estas enseñanzas reflejan fielmente la voluntad de Dios desde la creación. No es cultural, es perspectiva bíblica de la creación. Y por eso la mujer, y ese es el inciso B, debe crecer en el conocimiento, reconociendo la creación, la caída y la redención. ¿Por qué entonces la mujer debe crecer en el conocimiento siendo pastoreada? Porque entiende cómo fue la creación, cómo fue la caída y cómo es la redención. Y esto es lo que Pablo les va a mostrar en el versículo 14. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y eso nos conecta inmediatamente con Génesis capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, versículo 27. Y vemos cómo entonces Pablo no se está refiriendo a, bueno, debido a tu cultura, donde está la diosa Artemisa, entonces solamente ustedes tienen que considerar que las mujeres que tienen esa tendencia por tu cultura no pueden ejercer dominio sobre el varón. Eso lo pudo haber dicho, pero no lo dijo así, sino que inmediatamente, después de dar su argumento, y dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Versículo 13, ¿por qué? ¿Hacia dónde te dirige? ¿Hacia la cultura o hacia la creación? Hacia la creación. Dios formó al hombre y a la mujer. Y de hecho, a la mujer la moldeó del cuerpo del varón. Primero fue Adán, luego Eva. No solamente eso, el orden, sino la materia de donde salió la mujer. Dios hizo a Eva de la materia del varón. Y no solamente eso, orden, materia, la causa. ¿Cuál fue la causa de crear a la mujer? Y vio Dios que el hombre, no era bueno que el hombre estuviera, le haré. Creación, materia, propósito. Así que la tendencia de ser ayuda idónea, de ser quien siga al líder, fue desde la creación. Eso no tiene que ver con la caída. Dios diseñó a la mujer desde su creación, desde su composición y desde su propósito para ser guiada por el hombre.
Y William Hendrickson dice lo siguiente: la tendencia a seguir fue incorporada al alma misma de Eva cuando salió de las manos de su creador. En el momento en que la mujer fue hecha y la puso y se la presentó a Adán, ¿recuerdas ese himno glorioso de Adán? Diciendo, wow, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Cuando Dios le pone a Eva frente a los ojos de Adán, Eva ya tenía ese diseño de ser guiada. Por eso, no sería correcto invertir ese orden en relación con el culto público. ¿Por qué animar a una mujer para que haga cosas que son contrarias a su diseño? Su mismo cuerpo, lejos de ser el precedente de Adán, en el orden de la creación fue tomado del cuerpo de Adán. Su mismo nombre fue derivado del nombre del hombre. Y cuando cada mujer, y esto, hermana, por favor, sé que inmediatamente muchos de sus pensamientos van a decir, ¿qué estás diciendo? Yo no necesito a ningún hombre. Yo soy libre del hombre. Yo puedo valerme por mí misma. Y yo no tengo ninguna necesidad de alguien. Esa es la mentira de esta época. Pero es la mentira desde Génesis 3, que tú no necesitas, como lo vamos a ver en un momento. Pero Dios te diseñó desde su creación ligada a un hombre, y un hombre necesita una mujer en ese diseño original. Así que cuando una mujer reconoce estas distinciones, es cuando en verdad puede ser pastoreada y es guiada y puede ejercer una influencia de gracia no solamente sobre muchos, sobre su familia, sino sobre muchos. Así que Pablo está diciendo, debe crecer en el conocimiento reconociendo la creación, pero debe también reconocer la caída. La caída ocurrió cuando ella ignoró, porque vayamos al versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino ¿quién? Que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La caída de Eva ocurrió cuando ella ignoró su diseño. En vez de seguir como era el diseño, decidió dirigir. En vez de permanecer sometida a Dios, quería ser como Dios. ¿Sí o no? Ese fue el engaño. Ese fue el engaño. Ella fue engañada, primeramente. No fue Adán. Fue ella engañada. Adán no fue engañado de la manera en que Eva fue engañada. Ella atendió directamente a la voz de Satanás, él no. Ella pecó antes que él. Así porque Dios los creó y el diseño del creador fue: el hombre dirige, la mujer ayuda, es la ayuda idónea para ese hombre. Pero además, el argumento de Pablo es porque la mujer cayó, fue engañada. Fue engañada. Ella fue adelante, él fue el seguidor. Ella dirigió cuando debió haber seguido. De eso se trata. De que ella rompió el diseño. Ella debía seguir a Adán. Ella fue adelante en el camino del pecado cuando debió haber seguido en el camino de la justicia que Adán le había enseñado. Esa fue la seducción. No aceptar el orden de Dios. El susurro de la serpiente fue: Eva, dirígete tú. Dirígete tú. Tú no necesitas de esas instrucciones. Bien sabe Dios que el día que tú dirijas tu vida y que no necesitas de Adán, mientras no aparezca,
tú puedes vivir la vida mejor. Tú puedes satisfacerte. Solamente toma del fruto del árbol. Te están impidiendo que tú seas y cumplas lo que siempre has querido ser. Fue engañada. Y el engaño fue: rompe el diseño. No sigas. Tú dirige. Tú sé. Y después de ese engaño, ¿qué vino? Ve conmigo al versículo 14. Siendo engañada, ¿qué? Incurrió en transgresión. Por la creación, por la caída. Y sabes, hermana, tú debes de crecer en el conocimiento reconociendo la creación. Y debes crecer en el conocimiento reconociendo la tendencia de tu corazón, al igual que todas las hijas de Eva. No querrás ser dirigida, querrás ser, yo sé que lo pensaron, no querrás ser dirigida, querrás ser la directora. Y no estoy hablando en contra de las directoras. Querrás ser la que dirige. Pero gloria a Dios por la redención. Gloria a Dios. Y Pablo ahora va a llegar al versículo 15 y dice: pero se salvará engendrando hijos. Y quiero decir que este es uno de los versículos más controversiales de toda la Escritura. Porque realmente Pablo en el versículo 15 va a utilizar términos. El término se salvará no tiene que ver con una salvación que está fuera del contexto de la salvación. De hecho, es la misma palabra que utiliza en el versículo que nosotros estamos memorizando, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y está hablando de salvación, sí, de redención. Pero, de acuerdo a lo que podemos ver, no es que la esposa se salve engendrando hijos, porque eso sería en contra de toda la doctrina de la salvación y de la soteriología. Pero lo que está hablando Pablo es que sí, la salvación tiene una parte de la regeneración que no tiene que ver el hombre, que esa obra es solamente de Dios y de nadie más. Ahí no participa el hombre, es una salvación por gracia. Pero si tú lees el versículo 15, no solamente está hablando de la salvación engendrando hijos, sino permaneciere en fe, amor, santificación y con modestia. Está hablando entonces, sí, de una salvación que tiene que ver en su totalidad y no solamente en esa obra de regeneración. La mujer que en verdad conoce a su Redentor y acepta su diseño, ve en la creación y la procreación un instrumento de su santificación que es parte de la salvación. No es que esto lo salve, sino que es parte de su santificación, que es parte de la salvación. Y Pablo está intentando mostrarle esto a las hermanas. Hermanas, no crean que el placer sexual solamente en una cultura como la que ellas vivían, el placer sexual era el fin de todo. Y Pablo le dice: no, engendrar hijos también es parte de lo que Dios quiere para ti en esta perspectiva redimida de tu diseño. Y me parece tan oportuno decir eso hoy, porque hoy que se desprecia tanto la maternidad, hoy que se piensa que aquellas mujeres que están criando hijos es una mujer de segundo nivel. Ama de casa pusiste en tu currículum, o sea, eso eres. Y Pablo le dice: cuando tienes una perspectiva redimida, tú sabes que ese es un don de Dios que está produciendo en ti una santificación que nada más puede producir. Y las que son madres saben que la crianza de los hijos es un instrumento de Dios para tu santificación. Ha producido en ti mayor paciencia. Tú creías que eras paciente,
hasta que llegó el bebé o el adolescente. Tú creías que ese niño jamás te iba a generar un sentimiento de enojo. Tú creías que tú lo ibas a amar de por vida y que siempre te iba a respetar hasta que llegó la etapa, y eso está produciendo en ti santificación. Y quiero terminar llamando a los hombres. Hombres, el problema del feminismo hoy, en muchas ocasiones, ha sido una falta de liderazgo ayer. El problema del feminismo hoy fue una falta de liderazgo piadoso el día de ayer. Y quiero animarte, hermano, padre de familia que estás aquí. Tú que tienes hijos varones, trabaja, esfuérzate por criar, por formar una generación de hombres piadosos que lideren sus hogares con piedad, con misericordia, como Cristo lo hace por su iglesia. No, la culpa no es de las mujeres. Es que Adán también comió del fruto cuando debió haber dicho: mujer, ¿qué hiciste? Eso no era el mandato de Dios. Pero es tan fácil para nosotros, al igual que Adán, sentarnos en la comunidad y decir: bueno, para no meterme en problemas, mejor dirige tú la vida. Hagamos lo que tú quieras. Vamos a donde tú digas. Vamos a la iglesia si tú quieres. Sé hombre de Dios y cumple tu responsabilidad. Seamos líderes que reflejemos a Cristo en nuestros hogares. Y a ti, mujer, mi amada hermana, quiera Dios que lo que se haya dicho no haya lastimado pecaminosamente tu corazón, pero si haya desafiado tu corazón. Si tú eres una mujer que has creído en Cristo, evalúa tus motivaciones. Evalúa tus motivaciones. No dejes que el susurro del feminismo haga presa tu corazón. Y porque Cristo redimió el diseño de la mujer, tú como mujer, gózate en el diseño para la gloria de tu Señor. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar esta porción. Confío que tú traigas fruto en una generación de hombres y mujeres que nos comprometamos a vivir en piedad. Eso no es solamente un llamado para las mujeres, es un llamado para cada varón. Perdónanos, Señor, porque seguramente hemos sido pasivos en nuestro liderazgo. Hemos estado ausentes en nuestro liderazgo. Y hoy pedimos, Señor, que nos ayudes a cada varón que está aquí a calibrar nuestras motivaciones, nuestras prioridades. Perdónanos porque seguramente nos ha hecho falta mucho. Ayúdanos en esta tarea que tú nos has encomendado. Pero también quiero pedirte por mis hermanas. Ayúdales a cuidar sus motivaciones cuando se visten. Ayúdales a cuidar sus motivaciones cuando tratan con el liderazgo de sus esposos, de sus líderes espirituales. Ayúdales a recordar que por diseño tú las hiciste para hacer esas ayudas idóneas, para promover el liderazgo de sus esposos, no para criticarlos pecaminosamente, sino para motivarles. Señor, pido que cada hermana aquí pueda comprometerse a abrazar su diseño
y a gozarse en ese diseño. Y que aquí las señoritas puedan también entender que aun cuando son solteras pueden ser de ayuda al liderazgo de sus padres, de sus hermanos, de sus líderes. A esas niñas que están creciendo, ayúdanos, Señor, a mostrarles que el diseño es mejor que el susurro del feminismo, que es mejor, es más placentero, es verdaderamente pleno tu diseño redimido. Y gracias por darnos luz en medio de la oscuridad. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te agradecemos. Amén y amén.